En las colonias británicas durante el siglo XVII y XVIII, unos esclavos fugitivos encontraron refugio en territorio español, estableciendo el legendario Fuerte Moce como un bastión de esperanza en medio de su desesperación. Muchos esclavos africanos de las colonias británicas, desde el establecimiento de la colonia de Charlestown en 1670, escaparon de las plantaciones, formando comunidades de cimarrones en los pantanos, estableciéndose entre las comunidades indígenas o dirigiéndose al presidio de San Agustín, el cual era territorio del Imperio Español. Los registros históricos muestran que en 1687 un grupo de esclavos llegó a San Agustín en una canoa. El gobernador Diego de Quiroga los acogió y les dio educación católica y se negó a entregarlos a los británicos, quienes tiempo después llegaron a reclamarlos. Para marzo de 1689, las autoridades españolas comunicaron a la corona que habían recibido y protegido a los fugitivos, quienes empezaron a trabajar como peones en la Real Fábrica del Castillo. El 7 de noviembre de 1693, una real cédula del rey Carlos II concedió la libertad a todos los esclavos fugitivos de las colonias británicas, tanto hombres como mujeres y siempre que se convirtiesen a la fe católica. Posteriormente, en 1693, Juan Márquez Cabrera, gobernador de Florida, creó las milicias de pardos y morenos en San Agustín. Estos militares conocían el área fronteriza y fueron enviados en distintas campañas contra los británicos, por lo cual se vería la necesidad de crear un fuerte para defender la frontera. Este sería el Fuerte Moce. La acogida que tuvieron los esclavos fomentaría la huida de otros hacia su libertad en Florida. Desde su fundación, el cacique del Fuerte Moce fue Francisco Menéndez. Menéndez, en nombre de un grupo de esclavos evadidos de Carolina, propuso en 1738 al gobernador de Florida que, de acuerdo con la legislación española comenzada en 1693, liberara a todos los esclavos africanos que llegasen a Florida. Su petición venía avalada por el jefe Jorge, un líder indígena que durante la Guerra Yamasee había luchado junto a Menéndez durante muchos años. Desde 1715 y durante 3 años, los esclavos y cimarrones se unieron con esta nación indígena en contra de los británicos de Carolina, Carolina del Norte y Virginia. El Fuerte Moce estaría formado por 20 barracones y una iglesia, protegidos por un muro alrededor del cual se situaban campos para el cultivo. Contaría con fortificaciones de piedra y algunas zanjas y alambre para la defensa del asentamiento. Al mando de todo ello estaba el anteriormente mencionado Francisco Menéndez y se estima que allí residían en esta época cerca de 100 personas. La situación continuó generando tensiones con los ingleses, quienes solicitaban a las autoridades españolas la devolución de los esclavos fugitivos. Algunos de los que llegaron a Fuerte Moce en 1738 provenían de Port Royal, bajo el dominio del capitán inglés Caleb Davis. Davis mismo viajó a San Agustín, donde encontró a algunos de sus antiguos esclavos que, según él, se burlaron de sus intentos por recuperarlos. Otros colonos de Carolina intentaron lo mismo en 1739, pero tampoco tuvieron éxito. Montiano los recibió con hospitalidad, pero se negó a devolver a los antiguos esclavos, respaldado por las normas que protegían a los esclavos fugitivos. Pronto, el conflicto con los ingleses se convirtió en algo más que una cuestión económica, y las revueltas en sus colonias se sumaron al problema. Cada vez más, las autoridades españolas recibían noticias sobre revueltas de esclavos negros contra los ingleses. Además, los indios nativos aliados de los españoles informaban sobre cómo encontraban esclavos en los bosques huyendo hacia San Agustín, o cómo estos mataban a los ingleses para escapar de su cautiverio y alcanzar la libertad en territorio español. Con el estallido de la Guerra de Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins, los conflictos internacionales y locales entre España y el Reino Unido se mezclaron e intensificaron. Esta guerra desarrolló sus contiendas en diferentes ubicaciones y también entró en juego la Florida española. De este modo, los ingleses, ya enfadados y preocupados por la inestabilidad que estaba teniendo lugar en sus colonias, tuvieron un pretexto perfecto para poder atacar las posiciones españolas en el sureste de Norteamérica. Fue en enero de 1740 cuando el gobernador de Georgia, James Oglethorpe, asaltó Florida y consiguió hacerse con el control de los fuertes Pupo y Picolata al oeste de San Agustín. Tras estas victorias, Oglethorpe compuso una tropa mayor que se formó con regimientos de Georgia y Carolina del Sur y también contó con el apoyo de indios nativos. Todo ello con el fin de preparar una importante ofensiva contra las posiciones españolas más relevantes como San Agustín. En estas circunstancias, la milicia de negros libres de Fuerte Moce fue fundamental para los españoles durante la guerra.
colaboraron inicialmente en la fortificación de asentamientos clave para los españoles y desarrollaron incursiones en zonas británicas para realizar labores de inteligencia y dar información al gobernador Montiano. En un ataque, el fuerte Mosse fue asaltado y conquistado por los ingleses, y el capitán inglés Palmer se instaló en él. Montiano tuvo que evacuar Mosse y todos los habitantes se trasladaron a San Agustín, donde continuaron con las labores de apoyo militar. Los ingleses trataban de abatir la inexpugnable fortaleza de San Marcos, donde los españoles y los habitantes de Mosse resistieron. Finalmente, los españoles prepararon la contraofensiva y tras un ataque sorpresa, consiguieron recuperar Mosse. En esta batalla, Francisco Menéndez tuvo un papel importante en una victoria que desmoralizó a las tropas inglesas y que fue especialmente sangrienta, pasando a ser llamada Bloody Moss por los ingleses. En 1763, debido al Tratado de París, España tuvo que ceder el territorio de la Florida a los británicos y la mayor parte de quienes habitaban allí fueron trasladados a Cuba. Luego, en 1784, la corona española recuperó el territorio, pero el fuerte Mosse ya estaba destruido. Pero el fuerte no quedaría en el olvido. Todos los años, y a mediados de junio, un grupo de estadounidenses recuerda la batalla de Fuerte Mosse con una recreación en la que hombres blancos y negros vuelven a vestir uniformes españoles y a ondear la bandera del Aspa de Borgoña. Esos afroamericanos recuerdan con orgullo su pasado español, puesto que gracias al asilo que concedió España a aquellos cimarrones, Fuerte Mosse fue el primer asentamiento de Norteamérica formado por negros libres.